Para mejorar la seguridad, los partidos de oposición plantearon varios cambios a las iniciativas del gobierno. El viernes pasado se reunió la Comisión Interpartidaria en la Torre Ejecutiva. Tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado expresaron diferencia en cuanto a la idea del gobierno de expulsar del país a delincuentes extranjeros que estén presos y que hayan cumplido la mitad de su sentencia. Tanto el gobierno como la oposición coincidieron en la idea de permitir el asesoramiento legal de las víctimas de delitos a través de técnicos del Instituto Técnico Forense de la Universidad de la República y eventualmente de especialistas de las universidades privadas. El gobierno propuso establecer limitaciones a la libertad anticipada para los homicidios, la rapiña y el copamiento. El Partido Independiente propuso agregar la asociación para delinquir, los colorados las violaciones y los blancos las lesiones gravísimas, aquellas que dejan secuelas a la víctima, y los delitos del narcotráfico. También hay consenso entre los partidos de que se debe limitar el beneficio de la libertad anticipada para los reincidentes. El gobierno estuvo representado en la reunión por el prosecretario de la Presidencia, Juan Roballo, el director general del Ministerio del Interior, Charles Carrera, y la senadora Daniela Paisé. Los blancos estuvieron representados por el diputado Pablo Abdala y Álvaro Garcés, y el Partido Independiente por los diputados Iván Posada y Daniel Radío. Y ya le damos la bienvenida al diputado del Partido Independiente, Iván Posada. Estamos a la espera que llegue el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, que es otro de los participantes de esta reunión interpartidaria. Bienvenido, un gusto recibirlo. Un gusto para mí también. Diputado, en esta idea de mejorar la seguridad, ¿sobre qué ejes está trabajando el gobierno y la oposición? Bueno, yo diría que esta primera parte de estas reuniones ha versado fundamentalmente sobre el eje propuesto por el gobierno. El gobierno había propuesto el tema de aprobar parcialmente la puesta en marcha del Código de Proceso Penal. Ya existía un proyecto en el ámbito parlamentario, en la Cámara de Senadores. Planteó el tema de la abreviación de los juicios, porque lo que se entiende es que en la medida que comience a regir el nuevo Código de Proceso Penal, hay toda la legislación comparada lo que lleva es a que la aplicación de carácter genérica, digamos, significaría realmente un trancazo, digamos, en el sistema judicial, y para eso debe preverse un sistema abreviado que en realidad la experiencia comparada nos dice que el 90% de los casos que llegan al ámbito de la justicia se resuelven por esa vía. Y en tercer lugar, yo diría, se plantea un proyecto de ley relacionado con modificar la Carta Orgánica del Ministerio Público y, por último, cambios en el régimen de libertades anticipadas. Yo diría que estos son los 4 temas centrales que planteó el gobierno y sobre los cuales yo creo que el avance más sustancial, el más importante, se da en la medida que se acordó que el Poder Ejecutivo va a disponer de los recursos para la puesta en marcha del Código de Proceso Penal en su globalidad. Esto supone, de acuerdo a los tiempos que manejó la Suprema Corte de Justicia, un plazo de 6 meses una vez que se dispongan de los recursos, habida cuenta de que esos recursos van a ser votados en la rendición de cuentas próxima, en la que se aprueba este año, pero que comienzan a regir a partir del 1 de enero del año que viene. Se puede decir que en julio estaría en condiciones la Suprema Corte de Justicia para dar cumplimiento al Código de Proceso Penal, y allí se pondría en funcionamiento en su globalidad. Pero en el periodo entre febrero y julio, allí se aprueban, digamos, para que el Código de Proceso Penal entre a regir parcialmente. O sea que hay un adelanto sustancial de lo que era el cronograma que había presentado el gobierno en el Parlamento. Cuando uno lee las notas de prensa, el mensaje es: los legisladores se proponen aumentar las penas como forma de mejorar la seguridad. ¿Es así? ¿Es esa la lectura correcta? ¿Es aumentar las penas para mejorar la seguridad? A ver, yo creo que ese camino ya el Uruguay lo recorrió, ¿no? Y creo que sus resultados fueron realmente
negativos. Sí, porque no yo es le iba a por decir, esa vía. del año 95, desde que se aprobó, recuerdo porque estuve en su cobertura, lo cual delata mi edad, la Ley de Seguridad Ciudadana, se vienen incrementando las penas. Es más, en este momento hay 10.900 presos en el Uruguay, un país de 3 millones de habitantes. Es decir, las penas han ido increyendo y no se percibe que se haya mejorado. Yo creo que, a ver, y primero, antes del tema de aumento de las penas, deberíamos preocuparnos por el cumplimiento de las mismas, porque se supone que cuando en el Código Penal se establece una determinada penalización cuando se comete un delito, bueno, esa pena debe cumplirse. Y la realidad es que en nuestro país existen diversos sistemas, entre ellos el de la libertad anticipada, que es uno de los que se propone modificar a propuesta del gobierno, bueno, que justamente lo que está mostrando es que su funcionamiento en realidad lo que lleva es a situaciones donde personas que recibieron el beneficio de la libertad anticipada nuevamente delinquen y en definitiva allí se da una situación que en todo caso se podría haber evitado si se hubiera dado el cumplimiento de la pena tal como estaba establecido. Entonces la preocupación fundamental es que se cumpla con lo que está, más que aumentar las penas. Esa es la preocupación nuestra, esa es la preocupación del Partido Independiente, que haya una revisión, tal como lo plantea el gobierno, del sistema de libertad anticipada, pero en general de todos los regímenes de libertades que en definitiva para nosotros suponen parte del problema que tenemos hoy. Usted dice cuando aquella persona cumplió, por ejemplo, la mitad de la pena, que tenga la posibilidad de salir en libertad. Usted dice, bueno, eso hay que reverlo. Hay que reverlo sobre todo para determinados delitos. Claro. El gobierno lo plantea ya para algunos, nosotros hemos planteado la inclusión de algún otro, pero delitos que indudablemente son graves y que en definitiva determinan el incremento del delito. Yo creo que es parte del problema. Ahora, está claro que todo eso lo está, digamos, inserto en un sistema carcelario que ha fracasado y que también necesariamente debe ser parte de las revisiones que se pongan arriba de la mesa. Posada, ¿no sucede también que fracasa por todo lo que se le impone? Es decir, a ver, vamos a mirar lo que sucede con los adolescentes. Había 300 adolescentes con medidas de seguridad. Por decisión del gobierno, por decisión del Parlamento, los adolescentes tienen que quedar recluidos no menos de un año. Esto implicó que de 300 se pasara a 600. Seguramente mucha gente que está mirando dice, bueno, ¿y eso qué está mal? Está bien, pero no se crearon las condiciones. Entonces, las condiciones de reclusión son muy malas. En la medida que son muy malas, salen peor de lo que entraron. Entraron, algunos uno piensa en los delitos graves, pero miren que la gente sepa también que un adolescente comete un primer delito, robar una campera, y se queda recluido no menos de un año, ¿no? A ver, en ese caso, en ese delito, seguramente no va a tener una penalización como la que tú señalas de un año. Pero además hay que recordar, lo que pasa es que a veces perdemos un poco la referencia. En el periodo anterior se acompañó todo el proceso de cambios que se hizo en el Código de la Niñez y Adolescencia en materia penal con una inversión muy importante en materia de construcción de locales aptos para digamos, poder tener, para aquellos jóvenes que en definitiva sufrían penas de reclusión, es decir, medidas privativas de libertad, bueno, en esos casos hubo un avance muy importante en materia de lo que era la infraestructura locativa, ¿no? Usted dice que sí, que efectivamente están bien las condiciones. Las condiciones mejoraron sustancialmente. Las condiciones previas, yo digo, al comienzo del año 2010 eran absolutamente desastrosas. Era realmente una situación de violación de derechos humanos, eran condiciones en algunos casos, yo diría, infrahumanas. Hubo todo un proceso, toda una inversión en materia de infraestructura que yo creo que fue satisfactoria. No digo que la situación hoy sea ideal, pero que se avanzó mucho. En el tema de las cárceles,
del sistema carcelario, también se avanzó en materia de construcción. Lo que pasa es que Uruguay durante muchos años, a pesar de que seguía aumentando la población carcelaria, hay que recordar que, por ejemplo, cuando al comienzo del primer gobierno de Tabaré Vázquez se planteó aquella ley de humanización carcelaria, había 7.500 personas privadas de libertad, hoy son más de 10.000. Sí, sí. Y durante todo ese periodo, entre el 2005 y el 2010, prácticamente no hubo construcción de cárceles. Entonces, claramente, lamentablemente, Uruguay tiene que avanzar en lo que es la infraestructura carcelaria y, por cierto, revisar todo ese sistema carcelario que yo creo que a esta altura lo que revela es un profundo fracaso. Después está en discusión, lo veíamos los últimos días, el tema de los delincuentes extranjeros. ¿Qué va a pasar con ellos? Si tienen que cumplir la reclusión en el Uruguay, si en la mitad de la pena tienen que ser expulsados del país. ¿Cuál es su visión? No, nosotros rechazamos la propuesta del Poder Ejecutivo. Ajá. El Poder Ejecutivo plantea, en realidad en la exposición de motivo habla de a la mitad de la pena, pero en el proyecto en sí le da esa facultad a los jueces como si fuera, digamos, en el momento del procesamiento. Nosotros nos parece que eso no es una medida que pueda ser defendida, porque en todo caso significaría, desde el punto de vista constitucional, una inequidad con los ciudadanos uruguayos que cometen delitos. Lo que parece lógico es que las penas, la penalización sea exactamente la misma. Lo que sí se ha visto en el ámbito del trabajo que hemos venido realizando representantes de todos los partidos políticos, y en este caso se quedó en redactar por parte de Garcés, representante del Partido Nacional, una propuesta tendiente a facilitar una realidad que se da con aquellos reclusos, con aquellas personas que cometieron delitos que no tienen residencia en el país. Y es la posibilidad de facilitar todo lo que tiene que ver cuando solicitan autorización para ausentarse del país, facilitar esa medida que hoy por hoy es una medida burocrática que demora un tiempo. Claro. Y que de alguna manera para personas que están no tienen residencia en el país, no tienen trabajo en el país, en realidad la situación no es la adecuada. Y respecto a los delitos vinculados con el narcotráfico, ¿hay como conformidad por parte de ustedes de la legislación que se está aplicando o hay que hacer modificaciones también? Ese es justamente el tema que se va a abordar en la próxima reunión a nivel general en la que participa el presidente de la República. Es uno de los temas que planteó el Partido Nacional. Yo creo que hay que hacer una revisión de toda lo que es la política penal en esa materia. Me parece que es un ámbito adecuado como para tratar de lograr acuerdos. En realidad, yo diría que cuando Pablo Mieres planteó esta iniciativa de generar un ámbito en el que participáramos todos los partidos políticos, esa convocatoria que ha hecho el presidente de la República me parece que viene generando acuerdos, viene de alguna manera facilitando lo que después será, sin duda, la discusión a nivel de parlamentario. El Partido Nacional y el Partido Colorado han insistido con el alejamiento del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y su equipo. ¿Cómo está posicionado en ese tema el Partido Independiente? Bueno, el Partido Independiente siempre ha creído que el problema no es Bonomi. En todo caso, durante el periodo de gobierno anterior se dieron importantes acuerdos entre todos los partidos políticos, acuerdo que se firmó bien entrado el año 2010. Y la verdad que esos acuerdos, esas propuestas que habíamos planteado todos los partidos políticos, fueron llevadas a la práctica en su gran mayoría. El problema de la seguridad no pasa, en definitiva, solo por la gestión de un ministro. Claro, cuando uno evalúa los resultados son muy magros y tenemos una visión crítica de su gestión. Pero nos parece que el problema no se resume a cambiar de ministro. Cambiaríamos de ministro y seguiríamos teniendo exactamente el mismo problema, porque muchos de los problemas que hacen a los resultados de la gestión policial son justamente eso, modelos de gestión que a nuestro juicio deben ser revisados, como por ejemplo todo lo que es la distribución territorial de las comisarías. Y mucho más importante, lograr que las comisarías y los funcionarios policiales
cumplan una gestión de puertas hacia afuera y no de puertas hacia adentro. A ver, la distribución, usted dice, de los policías en el territorio. Muy a menudo la gente se queja de la ausencia de la policía en el territorio. Pero también uno tiene la percepción que ha mejorado. Ha mejorado, claro. Que ha mejorado. Hay mucho más presencia policial, se ha logrado una mejor remuneración policial y por tanto se ha mejorado también todo el sistema de reclutamiento de la policía, ha mejorado, digamos, la formación de la propia policía. Todos esos son aspectos que realmente son apoyables. De hecho, el presupuesto que se votó en el año 2010 para el Ministerio del Interior logró un apoyo de todos los partidos políticos. O sea que yo creo que cuando se plantea el tema respecto a la continuidad o no del ministro, me parece que lo que se hace es asumir como que el tema fuera menor. El tema es mucho más importante, es mucho más complejo y me parece que, sobre todo, este camino de acuerdo entre los partidos políticos puede facilitar muchas cosas. En muchos países la rehabilitación de los presos está tomada como algo central. Recuerdo hace poco entrevistar al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, y él insistió mucho en ese tema para que la gente se haga una idea. El 60% de los reclusos reinciden. Es decir, es evidente que entre que están presos y salen, no hay nada. Exacto. Parte de los que lo resuelven bien tienen lo que se llama casas de acompañamiento, es decir, el recluso sale y va a dar primero ahí, como forma de, y en el Uruguay, por lo que tengo entendido, va a estar construida la primera. Exacto. ¿No? Digo, es decir, es así. Sí, sí, venimos muy atrás. Yo creo que el sistema carcelario en ese sentido ha sido de resultados muy negativos. De hecho, nosotros pensamos, y creo que en general hay consenso en el sistema político respecto a que todo el sistema carcelario tiene que salir del ámbito del Ministerio del Interior, no es allí donde debe estar. La policía está para otras cosas, justamente para la persecución del delito, pero no para el reencauzamiento de aquellas personas que cometen delitos. Le damos la bienvenida al diputado Pablo Abdala, lo queremos matar en realidad, pero bueno. Más vale tarde que nunca. Sí, llegó demasiado tarde. Diputado, estábamos un poco conversando de lo que están trabajando en la interpartidaria. Sí. ¿Usted cree que efectivamente se podrán cerrar acuerdos con el Poder Ejecutivo? Digo porque hay como un enfrentamiento por el planteo que ha hecho el Partido Nacional y el Partido Colorado de pedir la renuncia de Bonomi y de su equipo, ¿verdad? Es decir, pero sin embargo cree que se pueden llegar a acuerdos concretos. Sí, claro que sí. Nosotros, por supuesto, cuestionamos la gestión del ministro Bonomi, no nos satisface. Creemos que tiene una dosis de responsabilidad muy grande esa gestión y la mala conducción del Ministerio del Interior en la realidad que vivimos los uruguayos desde el punto de vista de la inseguridad que campea. Pero hacemos un esfuerzo por separar las cosas. Este es un ámbito de diálogo político y de negociación política a los efectos de procurar caminos de acuerdo con relación a determinadas reformas legislativas positivas para el país. Y nosotros vamos a recorrerlo y vamos a llegar lo más lejos que podamos llegar, con independencia de lo otro. Ya se sabe que a Bonomi no lo van a cambiar, por lo menos por ahora. Estábamos hablando con el diputado Iván Posada respecto al tema de la reincidencia, diciendo, bueno, en el Uruguay se duplicó el número de adolescentes que están presos. Sí, sí. Se triplicó en años la cantidad de presos. El tema es que mucha gente que estuvo presa, cuando uno conversa con ellos, si después de la cárcel no hay un apoyo, Sí, claro. es evidente que esa persona va a volver a delinquir. Sí, si no hay trabajo, por ejemplo. Si no hay trabajo, si no hay un acompañamiento. El problema es que también no es menos cierto que para eso hay que invertir, hay que poner mucho dinero. Se va a hacer la primera casa de acompañamiento, que está en construcción, me consta, pero para... Hay 10.000 presos, ¿verdad? Que además... No. Que además, ¿cuántos de ellos no tienen sentencia? En este momento me falla la memoria para recordar el número de presos que están sin gran sentencia. Más de la mitad. Más de la mitad, por lo menos. ¿Verdad? Yo creo que eso que tú dices es así, pero voy a lo que decía el diputado Iván Posada. Tenemos que mejorar la situación del sistema penitenciario, del sistema carcelario. Porque es parte de la seguridad pública, ¿verdad? Yo me acabo de incorporar a la Comisión Bicameral de Seguimiento del Sistema Carcelario. La semana pasada tuvimos una reunión con el comisionado parlamentario
y las noticias que nos trajo de la realidad imperante hoy en el CONCAR, en particular en algunas de sus unidades, Sí, en es la unidad explosiva. 4, en los módulos 8, 10 y 11, es verdaderamente dramática. El gobierno hizo un esfuerzo por ampliar la capacidad locativa y mejorar en algo las condiciones de hacinamiento. Eso lo reconocemos. Ahora, en la administración carcelaria, en la gestión del sistema carcelario, las carencias son demasiado grandes. Por Bueno, esto es una carencia que tenemos que resolver. Bueno, yo voy a mencionar solo un ejemplo de lo que conversamos con el doctor Petit la semana pasada. En los últimos 30 días, a lo largo digamos, del mes de abril, se produjeron 3 muertes y un herido grave, Claro. solo en un mismo sector del CONCAR, en esa misma unidad, en esos mismos 3 módulos. Hay situaciones de violencia que son de día por medio, con armas de fuego, con armas blancas, situaciones de violencia entre presos, entre los presos y el personal penitenciario. Hay falta de operadores penitenciarios, hay falta de actividades recreativas, de educación, Claro, de salida al patio, claro. de rehabilitación. Entonces, así es muy difícil. Y los presos que entran ya sabemos que algún día van a salir. Claro. Y a la vez eso, ¿cómo se resuelve, no? Usted hoy cuando hablábamos, hablaba de la gestión, ¿no? Pasa por la gestión, pasa por poner más personal, porque a veces está todo bien con la gestión, pero si uno no pone personal y tiene un operador carcelario para 1000 presos, ¿qué va a hacer esa pobre persona? Ese es un Indudablemente que se precisan recursos, siempre. Más plata. Y yo creo que hay realmente que invertir en la mejora de la infraestructura, ese es un dato de la realidad. Si queremos mejorar las posibilidades de reinserción de las personas privadas de libertad en la vida de la sociedad, bueno, necesariamente eso requiere recursos. Requiere un cambio en el modelo de gestión. Claramente no debe estar en el Ministerio del Interior, tiene que ser personas especializadas en esa área. La policía no tiene esa preparación. Bueno, son muchos cambios que de alguna manera, si convocamos acá al resto de los partidos políticos, todos seguramente vamos a coincidir. Al final de cuentas, el tema es de las dificultades o los problemas que se generan por la falta de recursos y por la falta de decisión también en cuanto a acometer estos temas. Diputado, el tema evidentemente es muy complejo y tiene mucha información, proyectos, ideas para la gente. Me imagino que se hace engorroso entender, pero una definición. ¿Usted se afilia a ese titular, si usted quiere llamarlo así, que es en definitiva lo que le llega a la gente de decir? Los partidos tradicionales lo que proponen es aumentar las penas. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. No. Nosotros hemos planteado proyectos que pueden leerse como aumento de penas, pero que no son un simple aumento de pena. Porque aumento de pena se asocia con el concepto ideológico, si se quiere, de que donde dice 5 ponemos 10 o donde dice 10 ponemos 15, con eso solucionamos todos los problemas. Y no ha estado en la lógica de los planteos y en la lógica propositiva de lo que le hemos llevado al gobierno en esta instancia. Nosotros proponemos corregir la legislación, actualizarla, que no es lo mismo. Yo pregunto, ¿está bien que en la situación en la que estamos inmersos actualmente, donde el factor del narcotráfico y la incidencia de la droga y de todo lo asociado a ella impacta tanto en la seguridad, está bien que los delitos de la ley de estupefacientes sean todos los vinculados al narcotráfico delitos escarcelables? Creemos que no, hay que aumentar las mínimas allí. Pero no porque eso opere como una especie de fórmula mágica, sino porque entendemos que no es razonable que quien comete delitos que tanto afectan y tanto comprometen la seguridad pública, bueno, pueda quedar libre. ¿Es razonable que haya una mínima para el tráfico de pasta base y una distinta para la cocaína, con los problemas que eso después ocasiona en los operadores judiciales, en los fiscales y en los jueces a la hora de imputar delitos? Eso es actualizar, es modernizar la normativa. En el caso de la minoridad infractora, otro tanto. Nosotros no estamos proponiendo subir el mínimo o subir el máximo de 5 a 10 porque con eso vamos a persuadir a los muchachos a que no delincan. No, porque entendemos que los plazos actuales no son adecuados como para procurar la verdadera resocialización y reinserción social de los menores de edad. Ese es el sentido. Se puede discutir, pero creo que es una simplificación decir, no, piden solo aumento de penas como si con eso intimidáramos a que no cometan delito. Les agradezco por haber venido. Volvemos a conversar porque, bueno, como usted decía, la próxima reunión... Va a haber más noticias para este boletín. Va a haber más noticias para este boletín. Gracias por haber estado. Nosotros continuamos en la mañana.